es importante que usted recuerde otra vez, no olvide que Dios está en control, se pone más seria la cosa. En Teodicea, o un principio de Teodicea, que es este estudio racional, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, sobre la existencia de Dios y las cosas que se relacionan a Dios, sus virtudes, lo que de alguna manera pensamos de Dios. En Teodicea decimos que no pasa nada, es uno de los principios, no pasa o sucede nada sin el permiso de Dios. Preste atención a los verbos otra vez, cuando nos están presentando este tipo de cosas. Preste atención a los verbos que se usan en forma pasiva, ya les había mencionado, ¿no? Es, por ejemplo, les dio, o les fue dado, les dijo, o les fue dicho, o no les fue permitido tal y tal cosa, ¿no? Están en sentido pasivo. Las trompetas en el Antiguo Testamento eran usadas para varias cosas. Estoy pensando que en Números, en el libro de los Números, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 10, en el libro de los Números, las trompetas se utilizan para la adoración, ¿no? Para la adoración, para el culto a Dios, para varias cosas, ¿no? Mínimo estoy pensando, yo voy a mencionar tres. Uno es la adoración, lo encontramos en Números. Las trompetas se utilizan para la guerra, lo encontramos en Josué, cuando van a conquistar Jericó. Si recuerdan, después de dar las vueltas, llega un momento en que suenan las trompetas, un estruendo de trompetas, es parte de la victoria de Jericó, ¿sí? También se utilizan como amonestación, y esto lo encontramos en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 y el versículo 1. Entonces, las trompetas tenían como que varias maneras de usarse en el Antiguo Testamento. En el Apocalipsis, de alguna manera apuntan a los eventos, ¿sí? Se utilizan porque van a anunciar o apuntan a los eventos que sucederán en los últimos días, poniendo más énfasis, a diferencia de los sellos, en las cuestiones cósmicas, ¿sí? Entonces, otra vez, como los sellos, las primeras 4 trompetas se analizan en conjunto, como los cuatro jinetes, ¿no? Que es uno de los primeros 4 sellos. Las primeras 4 trompetas están también en conjunto, ¿sí? En conjunto. En el capítulo 8 del libro, el número 7, del versículo 7 al versículo 13, vamos a encontrar, ¿sí? Las 4 trompetas. Entonces, es un preludio entre el último sello, la apertura del último sello, y las primeras 4 trompetas. Entonces, 4 otra vez, como el grupo de los sellos. Las trompetas se refieren, estas sobre todo, a las plagas que se mencionan, en el libro del Éxodo, Las plagas son de alguna manera milagros o manifestaciones del poder de Yahvé en el Éxodo. Las plagas, aunque le traen de alguna manera castigo a los egipcios, son manifestaciones o milagros de poder de parte del Dios que de alguna manera ha profesado y al que está sirviendo Moisés, a Yahvé. Entonces, la primer trompeta, ¿sí? Desata lo que parecido, otra vez tiene relación con el Éxodo, ¿no? Pero aquí es como más fuerte, es como que se eleva de potencia. Entonces, en el Éxodo nos habla del granizo, y el granizo es la 7ª plaga. Recuerden, en el Éxodo tenemos 10 plagas antes de que suceda lo de la Pascua. Entonces, hay granizo, pero el granizo también viene en cosas o pedazos como de fuego, ¿sí? Entonces, esta es la primera de las trompetas, y cada una de estas va a traer destrucción de alguna manera. La siguiente, ¿no? Será que el mar se convierte en sangre. La siguiente trompeta, la número 2. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente, grande como una montaña. La tercera parte del mar, otra vez utiliza estas partes. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitaban las aguas.
y fue destruida la tercera parte de las naves, ¿no? Entonces, toda la tercera parte. Esta, que el mar se convierte en sangre, nos recuerda la primer plaga del libro del Éxodo, cuando en el río Nilo, el agua del río se convierte en sangre, en sangre. La tercera tiene que ver, cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme, es este que está aquí, un astro enorme, ¿sí?, que ardía como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales, o sea, del agua, no nada más del océano. El astro se llamaba Ajenjo, hasta le pone nombre al astro Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron esas aguas porque se habían vuelto amargas, se habían vuelto agrias, ¿sí? Se relaciona de alguna manera con la plaga número 1, ¿no? El agua del río Nilo se convirtió en algo que no se podía beber para la gente del Éxodo. Y la cuarta plaga tiene que ver con la oscuridad, ¿sí? Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció. Se oscureció otra vez, vamos con el tercio. Se oscureció la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y lo mismo sucedió con la noche. Entonces, se perdió un tercio de luz, ¿no? Se perdió un tercio de luz de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con estas cuatro trompetas? Se producen fenómenos catastróficos de alcance cósmico que afectan de alguna manera a toda la creación. Cada una de ellas afectan a toda la creación, ¿sí? Luego dice que después vi y oí a un águila que volaba en el cielo y decía con voz potente: ay de los habitantes de la tierra. Ahí tenemos un ay, ¿no? Ay de los habitantes de la tierra cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a tocar los otros tres ángeles, como para un poquito más de miedo. Entonces, cada uno de los ángeles va sonando una de estas trompetas. Aquí ya pasamos 4 ángeles, no dicen los nombres de los ángeles, pero pues si son 7 trompetas, estamos hablando de 7 ángeles. Es importante, justo hoy, ¿no? Por pura coincidencia, me tocó escuchar un videito de este padre, se me olvida su nombre ahorita, es muy famoso en las redes sociales, es un colombiano, es dominico, se me olvidó el nombre ahorita, Fray Nelson, ya me acordé. Fray Nelson, ¿no? Y hablaba de los ángeles, los arcángeles. Y nosotros en la tradición católica, por nombre conocemos o mencionamos o veneramos, de hecho, a 3, ¿no? Gabriel, a Rafael y Miguel, de los arcángeles, ¿no? Los demás, pues no los mencionamos. Están en algunos libros apócrifos, como el de Enoch, los nombres de los otros, pero nosotros no los veneramos estos 3, a Gabriel, Miguel y Rafael. En Apocalipsis los menciona su existencia, habla de 7, pero no menciona sus nombres, de alguna manera. Entonces, la iglesia reconoce 3 arcángeles que aparecen en los libros canónicos, ¿no? Estos 3 que yo le menciono, ¿no? Gabriel y Miguel, que se mencionan en el Nuevo Testamento, y Rafael, que se menciona en el libro de Tobías. Entonces, es importante. Entonces, estos 4 ángeles ya de alguna manera, ¿sí?, sonaron cada una de estas 4 trompetas. La referencia más antigua respecto al sistema de 7 arcángeles, ¿sí?, aparece en el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, ¿sí? Un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Otra vez, Enoch es uno de estos libros misteriosos. Enoch es uno de los personajes de los seres humanos en la historia de la Biblia que no muere, ¿no? El cual no es parte del canon judío, ni los judíos lo aceptaron. Otra vez, tenía que ver con los judíos, pero que de alguna manera prevalece en la tradición judaica. Se les dan los siguientes nombres. Otra vez doy los nombres. Está en el libro de Enoch, un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Los mismos judíos no aceptaron este libro como canónico, ¿no? Entonces están los 7, los 3 que nosotros conocemos: Gabriel, Miguel y Rafael. Y en el libro de Enoch agregan Uriel, Raguel, Ramiel y Sariel, que son los otros 4 de alguna manera. La quinta trompeta
se pone más complicada la cosa, ¿no? Ahorita al final nos habla de esta águila, Aetos, es en griego Aetos, esta águila que anuncia estos ais, ¿no? Hay quien dice que cuando traducen del griego puede sonar como buitre más que águila. Hay un par de traducciones, necesito checar en el griego que dice. Entonces, las siguientes 3 trompetas, estas primeras 4 se dirigieron al cosmos, las siguientes 3 se dirigen a la humanidad. Entonces, esta quinta trompeta se abate sobre la tierra una terrible plaga demoníaca, ¿sí? Los saltamontes o langostas que nos presenta, por ejemplo, también en el libro del Éxodo, pero que también aparecen en Joel, en el libro de Joel, ¿sí? Dicen, en inglés dicen locusts, es langostas o saltamontes, pero se han convertido en seres extraños. Estos saltamontes tienen un aguijón de escorpión, cara de seres humanos, dientes de león. Son esto que llamamos estos estereomorfismos, como combinación de seres, ¿sí? Y van a hacer daño y a matar a mucha gente. Pero ojo, esto también es interesante. Lo que van a hacer es contra los enemigos de Dios. Solo afecta, ¿sí? Van a matar, van a hacer daño, pero solo afecta a aquellos que no están marcados en la frente con el sello de Dios, ¿sí? Con el sello de Dios. Otra vez, cuando hablamos de esta destrucción, de que vienen, de que matan, de que destruyen a los enemigos, de alguna manera puede referirse en el siglo I a los partos, ¿no? Que otra vez era el imperio del norte. Nos menciona de nombre a este demonio que cayó del cielo, que le llama, se le dicen en hebreo es Abadón, al latino o al griego se traduce como Apolión. Es el líder de los saltamontes. Este es el que los dirige, que dirige este ataque. No es Satán, Abadón o Apolión, ¿sí? No es Satán. De hecho, su nombre significa lugar de destrucción. Es el ángel destructor, rey del abismo, sin fin y su plaga, caballos con cabezas humanas, ¿no? Coronadas con cabello de mujer, dientes de león, alas y colas de escorpión. Saca la tierra, ¿sí? Para que Dios haga a Adán, nombrado guardián, veneración, miedo, etcétera. Tiene varias cosas ahí. Entonces, este Apolión o Abadón, ¿no? Es el que dirige este ejército impresionante de seres extraños que vienen a destruir. Aunque son fatales, aunque la destrucción es fatal, otra vez, aunque suene raro, y también es importante que entendamos esto, cada uno de estos mensajes en medio de la comunidad terminaban siendo, aunque parecen así como que muy de miedo y muy fuerte y muy violentos, llamados a la conversión. Es decir, este mensaje va para aquellos, sobre todo, mira, los que ya han sido fieles, los que están perseverando en las comunidades cristianas o van a perseverar a través de toda la historia en la fe, pues para ellos no es estos mensajes. El mensaje es para aquellos que de alguna manera han abandonado, han rechazado, ¿sí? Dios como que no se va a cansar de llamar a la conversión, de llamar a caminar con Él. Entonces, incluso estas cosas, aunque parecen muy fatales, terribles, destructivas, locas, son un llamado a la conversión, ¿sí? Nos habla pues, hay un poquito de la cuestión de los demonios y dónde habitan. Habla de, otra vez, yo le recuerdo para los judíos, ¿no? Ellos tenían lo que se llamaba el inframundo, y el inframundo le decían en hebreo Sheol. Y el Sheol para los judíos no era el infierno, de la idea madura como nosotros tenemos los cristianos. El Sheol era el lugar de los muertos. El Sheol era el lugar de los muertos. Y ahí habitaban los buenos y los malos. Yo le recuerdo con el pecado de Adán y Eva se habían cerrado las puertas del cielo. Entonces, todos los que morían, buenos y malos, iban al lugar de los muertos. Todos los que morían iban al lugar de los muertos, que es el Sheol, ¿no? El Sheol, que le tradujeron luego como el Hades o Hades, ¿no? El abismo. Nosotros después lo conocimos, ¿no? Y le llamamos el infierno.
De hecho, en los primeros siglos, cuando hablamos que Jesús bajó, después, cuando muere en la cruz, Jesús descendió, nosotros decimos descendió a los infiernos, en realidad nos referíamos más a la idea judaica de bajó al lugar de los muertos. Bajó al lugar de los muertos, más que a los infiernos, como entendemos la idea nosotros ahora, ¿sí? Moderna, teología que hemos manejado más en la teología católica, se refiere al lugar de los muertos. Y le recuerdo al lugar de los muertos cuando leemos, por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro y el rico Pulón, ¿no? Y que los dos mueren y que están en el otro mundo y hay como un abismo que los divide, los dos están en el lugar de los muertos, ¿no? Y el rico le pide al padre Abraham, que también está en el lugar de los muertos, el padre Abraham, le pide que a Lázaro venga y le enjugue los labios o que vaya y les diga a sus parientes vivos que se conviertan para que no terminen como él. Y entonces estamos hablando del lugar de los muertos. Entonces Jesús desciende a Sheol, más que a los infiernos, como tenemos la idea nosotros, para llevar al cielo a aquellos que habían muerto en justicia antes, ¿sí? De su pasión y su muerte. Entonces, Satanás y los ángeles caídos están presos. Satanás, Satanás, de este demonio de manera particular, Abadón, ¿sí? Tiene la llave del infierno por un corto tiempo. Tiene la llave del infierno por un corto tiempo. Esto es una amenaza, es una amenaza. La sexta trompeta, ¿sí? Habla de 4 ángeles encadenados a las orillas del río Éufrates. Estos 4 ángeles encadenados a las orillas del río Éufrates son desatados, son puestos libres y simbolizan el poder universal de los imperios enemigos que son liberados para ejercer su acción. Habla de una caballería infernal devastadora, ¿no? Que va a hacer mucho daño. Entonces, el daño anterior, que fue muy grave, que viene es mucho más fuerte todavía. Aún así, vuelvo a repetir, regreso sobre mi idea. El daño que van a hacer, aunque ha crecido de proporción, sigue siendo limitado. Va a causar la muerte, a diferencia de los sellos, no a un cuarto, sino a una tercera parte de todos los seres que habitan la tierra, ¿sí? Ahora, esta tercera parte puede sonar muy trágica, pero acá depende de cómo ve usted el vaso, si medio lleno o medio vacío. Si lo ve medio lleno, ¿no? Entonces, quiere decir que no todo está perdido, que hay esperanza, que todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Si lo ve medio vacío, entonces, pues qué terrible, ¿no? Esto de alguna manera a la comunidad primitiva de finales del siglo I le recordaba el levantamiento que se provocó en contra de los romanos y todas las cosas que les pasaron, todas las muertes, las personas que murieron, tenían un registro histórico en su cabeza, o mínimo contado, de una desgracia terrible donde había muerto mucha gente, ¿sí? Yo le recuerdo, el juicio es el último eslabón, aunque suene raro lo que estoy diciendo, el juicio es el último eslabón de la cadena del amor de Dios, En el Catecismo de la Iglesia Católica, respecto a esto que trata la sexta trompeta, en el numeral 1470, le voy a pedir que lo apunte y lo lea con calma, habla de otra vez las cuestiones del juicio y las cuestiones al final de los tiempos. De manera concreta, este numeral se refiere al sacramento de la reconciliación y cómo de alguna forma nos ayuda a que hagamos las paces o estemos reconciliados con Dios mientras estamos en esta vida. Y esto es importante. Dice, en este sacramento, el pecador, se refiere al de la reconciliación, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa, cuando usted y yo vamos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida eterna, ¿sí? Porque es ahora, esto es muy importante, porque es ahora, en esta vida, ¿sí? Cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Porque es ahora, en esta vida, hoy, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte.
Y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparte. Solamente por el camino de la conversión. Convirtiéndose a Cristo, concluye el numeral, por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Uy, muy interesante. Es decir, nosotros nos salvamos o nos condenamos acá. De aquel lado ya es consecuencia de lo que decidimos acá. ¿Sí? Si optamos por Dios o no optamos por Dios. Después de esta sexta trompeta, ¿sí? Hace otra vez un preludio, hace un paréntesis y nos presenta dos visiones, ¿no? Dos visiones intermedias. Entonces, aparece este ser, y vamos a ver eso, está después de la sexta trompeta, que es de la que estaba hablando, ¿sí? Los demonios y todo, habla de la inminencia del castigo final. Y dice, luego vi descender, del cielo a otro ángel poderoso, ¿sí? Otra vez, este es un paréntesis entre el relato de las trompetas. Envuelto, y varias de estos signos tienen que ver con la visión del cielo y con otros signos que tienen que ver con divinidad. Envuelto en una nube con un arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, ¿no? Y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con voz potente, semejante al rugido de león. Entonces los 7 truenos hicieron resonar sus voces. Una vez que estos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no los escribas. Pasaje extraño. El visionario, Juan, el discípulo amado, se dispone a escribir y le dicen que no escriba. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿no? Levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, diciendo, se acabó el tiempo de la espera. Pero el día en que suene la trompeta del séptimo ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios, conforme al anuncio que él hizo a sus servidores. Y luego habla del pequeño libro que le pide, se lo da para que se lo coma. Y este pasaje nos recuerda el llamado del profeta Ezequiel, ¿sí? Que le da el libro para que se lo coma. Entonces, le piden a Juan que se coma el librito, ¿no? Parecido como el rollo que sucede con Jeremías, y que es dulce y que es amargo, ¿sí? Que es dulce porque es palabra de Dios y es amargo por lo que implica, la misión que implica, tiene como las dos cosas. El libro representa la palabra de Dios que necesita ser predicada y recibe varias órdenes, 4 órdenes recibe, ¿sí? El visionario aquí. Primero, no escribir lo que dice la voz que habla como estruendo de relámpagos. Le prohíben que haga, primer orden, ¿no? Segunda orden, tomar el libro y comérselo, y lo hace. Tercer orden que le pide es profetizar a todos los pueblos, a todas las naciones, ¿sí? Es decir, y es parecido a la misión otra vez de Ezequiel. Ya se comió el libro, ahora vas a ir como que si el libro le dio la sabiduría. Como el libro contenía la sabiduría, ahora ve y profetiza a todos los pueblos y a todas las naciones. Interesante esto en Apocalipsis. Cuando habla de todas las naciones, esto es más allá de la mentalidad judía y cristiana del siglo I. Quiere decir que Dios no excluye a nadie de sus planes de salvación, ¿sí? Dios no excluye a nadie de sus planes de salvación. Entonces, manda al visionario a que predique a todos los pueblos. La misión del visionario, como la de todos los profetas, será ingrata porque algunos creerán y algunos los mandarán a volar. No le creerán, ¿no?
Esta es la misión de todo evangelizador, ¿no? Habrá gente que te tira loco, etcétera, ¿no? Que hasta no puede haber otro tipo de consecuencias, pero estoy pensando que eso, pero la misión está. La cuarta y última orden, otra extraña también, y acá está hablando otra vez de juicio o apuntando hacia el juicio, habla de medir el templo. Medir el templo y entiéndase que para este tiempo cuando se escribe este libro, el de Jerusalén estaba ya destruido. Ya había pasado en el año 70. Entonces, medir el templo implica de alguna manera otra vez juicio y destrucción. Todavía en este intermedio, todavía en esta visión, ¿no? Nos presenta una más, ¿no? La de los dos testigos, la de los dos testigos. Entonces, en el templo nos presenta los dos testigos. Muchos biblistas hablan que estos dos testigos famosos que nos presenta aquí, ¿sí? Lo encontramos en el capítulo 11, ¿sí? Es un pasaje extraño, raro, ¿no? Hay quien dice que estos dos testigos son Moisés, ¿sí? Que representa la ley para los judíos, y Elías, que representa a los profetas. Que estos dos testigos son los mismos personajes, Moisés y Elías, que se aparecen con Jesús en el pasaje de la transfiguración en Lucas 9:30. Y les es dado a estos dos testigos el poder para profetizar, ¿no? Y señala el tiempo por 1260 días o por 42 meses, que es lo mismo, ya habíamos hablado de este número, 3 años y medio. 3 años y medio que simboliza un tiempo limitado o un tiempo imperfecto, ¿sí? Y dice ahí, si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo, se refiere a estos dos testigos, para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres, esta es la parte así misteriosa, sus cadáveres, se refiere al de Elías y al de Moisés, Elías que no había muerto, ¿no? Que teníamos que fue arrancado, ¿no? En vida por un carro de fuego. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, se refiere a Jerusalén, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto. No se refiere a Sodoma y no se refiere a Egipto, se refiere a Jerusalén. Está comparando a Jerusalén con Sodoma y con Egipto. Allí mismo donde el Señor fue crucificado, otra vez dio el nombre de Sodoma y de Egipto, pero en realidad se refiere a Jerusalén, donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio, otra vez, se repite 3 días y medio, muertos, 3 días y medio, ¿sí? A la vista de la gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán, ¿sí? Y harán fiesta. Mira cómo está, otra vez, estamos hablando, progresivamente la humanidad se ha tornado más malvada, ¿sí? Entonces los habitantes de la tierra, miren, murieron los 2 testigos que mandó Dios. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos porque estos 2 profetas los habían atormentado con mensaje de conversión, ¿no? Pero después de estos 3 días y medio, ahí va la esperanza, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie. Y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo, suban aquí. Y ellos subieron a la nube, ¿no? Y continúa de alguna manera el relato. Entonces, les fue dado el poder para profetizar. Jerusalén es identificado acá como Sodoma y Gomorra. Este es parte de estas 2 visiones que están en medio de las trompetas. La séptima y la última trompeta es como el clímax, ¿no? de esta serie. La séptima trompeta nos habla, es una que da esperanza. Otra vez, de acá para atrás todas eran como una peor que otra. Nos da esperanza. El templo de Dios, ¿sí? En el cielo ahora se abre. El templo de Dios, la séptima trompeta.
Se oyen voces en el cielo, y el cántico de los 24 ancianos celebra por anticipado la victoria de Dios que ha comenzado a reinar y que pronto se hará justicia. De alguna manera, esta séptima trompeta nos dice o le dice a la comunidad y nos dice a nosotros, no se asusten. Hoy vivimos de alguna manera, mira, aunque suene raro, hoy vivimos el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad, el de volvernos a Dios. No vivimos, y aunque suene raro lo que estoy diciendo y lo que estamos estudiando, no es el fin del mundo, no es. No es porque no estamos y cuando estemos vamos a saber. En realidad, usted y yo vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la oportunidad. Y eso es lo que tenemos que predicar a la gente, eso es lo que tenemos que decir, es decir, usted tiene tiempo para volverse a Dios. Y no por miedo o por las desgracias que le pueden venir, sino porque en realidad la felicidad, la plenitud, ¿sí? Lo mejor que le puede pasar al ser humano se encuentra en Dios. Sí, otra vez no es por miedo, porque a menudo hemos hecho uso de estos pasajes para meterle miedo a la gente y que por miedo se convierta. No es por lo que nos va a pasar, es por lo que perdemos, porque lo que perdemos es más grande que lo que nos va a pasar. ¿Sí? La felicidad verdadera radica en Dios. Y a esa vida, a la vida de Dios, a la vida feliz, a la vida plena, a la vida total, a lo que nos ha ganado Jesucristo, es a lo que estamos llamados de alguna manera. ¿Sí? A volvernos a Dios. Entonces, en esta última trompeta, el Santo de los Santos, ¿sí? Les recuerdo que el templo tenía varios niveles, el templo de Jerusalén, ¿sí? Y que el templo de Jerusalén, el tabernáculo, fue pensado de acuerdo a aquella experiencia que tuvieron en el monte, aquella experiencia de Dios, aquella teofanía donde abajo hicieron un sacrificio y luego subieron, ¿no? Ya nada más, abajo está todo el pueblo, ¿no? Los sacerdotes y todo el pueblo, y luego ya arriba nada más sube Moisés, Aarón y sus hijos, que son parte de la corte sacerdotal, y que es como subir a la montaña, que la montaña era el lugar santo, ¿no? Que representa el lugar santo del tabernáculo, y luego Moisés solito se acerca más, solamente él, ¿sí? Y es cuando puede ver a Dios y cuando le entrega las tablas de la ley. Eso se llama el Santo de los Santos o el lugar santísimo. En el templo era lo más recóndito, nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, ¿sí? Al Santo de los Santos. Entonces, este Santo de los Santos, que no había acceso a nadie, el Santo está abierto, ¿sí? Está abierto, pareció a lo que pasa cuando Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde, cuando muere en la cruz, el manto del templo, la cortina, se rasga y da acceso, ¿no? Está abierto para que todos puedan ver, y ahí en el Santo de los Santos encontramos el Arca de la Alianza. Y este es preludio a lo que vamos a estudiar el día de mañana, el Arca de la Alianza, la que en un tiempo contenía las tablas de la ley, las que les dieron en el monte Sinaí. Que esta Arca de la Alianza se perdió en el año 587, poquito antes del destierro a Babilonia, cuando fue destruido el templo de Salomón. Ahora, esta Arca de la Alianza, ¿no? Nos habla, ha sido restaurada en el templo celestial, aparece en el cielo. De eso nos habla Apocalipsis 11:19. Estos detalles nos conectan con una leyenda acerca de que Jeremías, el profeta, había escondido el Arca de la Alianza y otros artículos del templo para que se revelaran hasta el día del Señor. El día del Señor otra vez en este sentido apocalíptico. Y de esta manera termina, ¿sí? Con la séptima trompeta, con el cielo abierto, mostrándonos el Arca de la Alianza, ¿sí? De esta manera termina la primera parte del libro. Se cierra el telón, ¿sí? Y pasamos a lo que sería el intermedio. Y hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Vamos a hacer una oración, ¿no? Y terminamos. Pasamos a preguntas o comentarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das
de entrar a tu palabra, de escudriñarla, de entenderla un poquito más, de asimilarla. Te pedimos que nos concedas la gracia de aplicarla a nuestra vida. Si hay algo que tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra realidad, que seamos valientes para escucharla, pero sobre todo para ponerla en práctica. Señor, en medio de lo que vivimos ahora, casi 2000 años después de que fueron escritos estos pasajes, estas visiones, la humanidad se encuentra en un momento de confusión. Este virus ha venido de alguna manera a sacudir de donde haya llegado un montón de seguridades, de situaciones, de maneras de vivir a las que estábamos acostumbrados. Muchas cosas de las que estamos de alguna manera profundizando, de injusticia, de hambre, de muerte, de maldad, las vemos a nuestro alrededor. Y a veces estas cosas nublan, no nos permiten ver que en medio de todo esto estás tú, teniendo victoria, dándonos vida, amándonos, mostrándonos el camino, iluminando nuestro sendero. Esta noche consagramos, Señor, nuestra vida a ti, a tu amor, a tu providencia, a tu justicia. Pedimos que nos bendigas, que renueves en cada uno de nosotros aquel sello que recibimos por el bautismo y que nos hagas valientes y decididos para saber vivir como lo que somos, lo que hemos recibido a través de los sacramentos, como verdaderos hijos de Dios. Porque nosotros, nuestras vidas y las de los nuestros, te pertenecen a ti, Señor. Que sepamos honrarte con nuestras vidas. Bendícenos mientras seguimos caminando en este tiempo de incertidumbre, de tristeza, de dolor, de enfermedad, de depresión, de ansiedad. Te pedimos que tu gracia, que la fe que hemos recibido de ti nos sostenga, firmes, sin vacilar, sabiendo que la victoria ya está ganada y que no es el mal el que vence. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, el Arca de la Alianza, aquella que tendrá la palabra de Dios en su vientre, el maná que se encarnará en ella, a nuestra Madre María que sigue intercediendo por nosotros, que siga trayendo la vida de Jesús a nuestra vida. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.